Muy buenos días a todos. Gracias por ya estar conectaditos. Perdón el atraso. Andaba ahí controlando algunas cosas. Cuéntenme cómo les fue en el examen. Ese gran examen, extenso examen que tuvieron. Tedioso examen que tuvieron. ¿Cómo les fue? Pues a decir Bien, verdad, Lisa. bien. Sí nos fue bien, bastante bien. Ah, va. Sí, leyeron. Más o menos. Ay, Una pregunta. dime. Fíjense que hay una tarea en la fase 2 con fecha de entrega del 18. No sé si la fecha de entrega está mal. Fue el último tema que vimos antes del parcial y que no entraba en el examen, lo de las fracciones. No lo Ay, no le entregaron. creo. No, Ya vi que varios como no le todos. entregaron. Bueno, yo estaba enfocado solo en la fase 1, les soy sincero de eso, sino. Bueno, les repito, ese ejercicio que está en la fase 2 es lo que vimos en el último tema, donde estábamos hablando del XD y todo, y la parte de que ya habíamos empezado a ver ecuaciones. Entonces, como veo que sí, vamos a ver qué tantos son. No son muchos, les cuento, los que no entregaron. Vamos a ver, a verificar ahí cómo están con la primera fase para ver si los apoyo con esa clase, con esa tarea, pero si se las apoyo, se las recibo con la mitad de la calificación, porque sí hay varios que sí la entregaron, entonces no puedo ser injusta con los que sí entregaron puntual. Pero vamos a verificar, no se preocupe, que aquí apoyamos al estudiante. Bueno, en la segunda fase ya también está colocada la parte del link para que ya no vayan a la primera fase y estar buscando para que nos conectemos. Ya la volví a copiar. Seguimos con el mismo link. Como les digo, es recurrente, no cambiamos, ¿verdad? Bueno, haciendo un refresh de todo lo que hemos visto para que no se nos olvide. Vamos a colocar aquí el archivo. Que hemos visto del sistema numérico para conocer de los números. Me voy a ir rapidito solo para que nos recordemos. Vimos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, entendiendo las leyes de los signos, que esas las vamos a seguir trabajando, entonces por favor no lo olviden. Luego tuvimos el tema de operación de conjuntos, que aparte de lo que ustedes ya tenían aquí en el archivo que yo les trasladé, pues fue tema de investigación, al igual que la historia de los números, para que esa teoría se siguiera dando y nosotros ya poder avanzar en la parte práctica. Luego, pues vimos lo que son las fracciones, las diferentes partes de fracciones, la elaboración de las operaciones combinadas, tanto de suma, resta, multiplicación y división, que es el último ejercicio que hicimos y que incluso estamos viendo que ya aquí ya vamos a empezar a plantear problemas para identificarlos, para generar el tipo de operaciones que vamos a dar y para dar respuestas. Teníamos la clasificación de las fracciones también y con eso concluíamos los ejercicios. Quiere decir que entonces ustedes ya deben de tener bien repasadito con todos los ejercicios que hemos hecho, toda esta parte básica de matemática. Y parte básica que lo vimos en primaria, lo vimos en básico y lo estamos recordando aquí en universidad, en la primera parte, porque esto es la base, haga la redundancia, que es básica, base, para todo lo que vayamos a trabajar posteriormente. Y por eso es que hicimos un repaso. Y el día de hoy, pues entonces vamos a empezar a ver un nuevo tema que es exponentes y radicales, que es el tema que nos compete a nosotros para entonces ya entrar de lleno después a la parte de lo que es factorización y ecuaciones, en donde nosotros ya vamos a empezar a implementar en conjunto todos estos temas que hemos visto y van a estar completamente mezclados. Entonces ya debemos de tener bien entendida la teoría y ir practicado para que no se nos olvide todos estos puntos. Exponentes y radicales.
llamados también potencias los exponentes. Se refiere a multiplicar por sí misma una expresión llamada base tantas veces como lo indique el número colocado arriba en ella, llamado exponente. Anteriormente ya habíamos visto parte inicial de los exponentes y aplicamos una de las leyes exponenciales. Hoy aquí vamos a recordar cómo vimos los exponentes y ahora sí vamos a aplicar, vamos a explicar y entender y poner en práctica las leyes de los exponentes. Principalmente vamos a ver exponentes ahorita. La forma de leer el ejemplo que tenemos aquí en la parte de arriba es a al cubo o elevado al cubo. Tenemos a al cuadrado, a al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, doceava, treceava y así nos vamos. Ya casi que del 17 en adelante ya solo le agregamos el ava, veinteava, veintiunava, treintaunava, potencia, ¿verdad? O podemos decir a la 40 potencia, a la 30 potencia, así lo vamos a ir leyendo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos decía el concepto, que el exponente, que es el que está aquí elevadito en chiquito, es la cantidad de veces que yo voy a multiplicar la base, lo que tengamos acá. Por ejemplo, voy a multiplicar 3 veces la A. O como por ejemplo dice acá, a la sexta, voy a multiplicar 6 veces la A. Veámoslo en número para que lo entendamos. Digamos que si B es igual a 5, entonces podemos traducir B a la décima, quiere decir que la B que vale 5 la voy a multiplicar 10 veces. 10 veces el número 5. Entonces, esta es la manera de representarlo. Cuando los exponentes ya son muy elevados y nosotros mentalmente ya se nos es difícil de poderlo hacer, utilizamos calculadoras científicas. Y por eso es que ahí fue cuando yo les dije al inicio del semestre que si van a invertir en una calculadora, que sea una calculadora científica, porque a partir de acá de matemática, estadística, mate 2 y algunas otras materias que necesiten calculadora, es mejor que sea una científica. Porque entonces en la calculadora científica ustedes van a encontrar un cuadrito donde diga a elevado a la x. En algunas dice así. Eso significa que ustedes van a colocar en la calculadora el 5, van a presionar ese botón y luego ponen 10 y automáticamente les da el resultado que es el que nosotros deberíamos de hacer acá. Hay otras calculadoras que tienen otras o incluso tienen un botón que dice a la 2. O sea, quiere decir que ya tienen un icono donde ya solo van a poner cuadrado o cubo, también lo tiene. Pero el que esté elevado a la X es el que está, el que nosotros podemos utilizar con mayores números. ¿Puedo usar el a la X como un A cuadrado? Sí, también lo puedo usar. Pero si su calculadora lo tiene, ¿para qué se va a complicar la vida? Vaya, apache el A elevado al cuadrado, ¿no? Si tenemos K elevado a la M, K elevado a la N, quiere decir que es una multiplicación. No está aquí en medio implícito algún signo que sea suma, resta o división, por lo tanto se considera una multiplicación. Entonces dice que K la va M veces por K N veces. La otra forma de indicarlo entonces va a ser K M más N. Es la primera ley de potencias que nosotros vamos a aprender acá, que está acá. La primera donde dice, si es una misma base, se copia la base y se suman los exponentes cuando es una multiplicación. Por tanto, 2 al cuadrado por 2 al cubo, la base se copia, no se dice 2 por 2 es 4, sino solo se copia la base y se suman exponentes. 2 más 3, 5. Acabamos de cambiar todas las láminas aquí del patio y cada vez que vamos se nos olvida que no es que esté la luz encendida, sino que es el sol el que pega y vivimos encendiendo y apagando esta luz. Nos va a salir una de luz tremenda. Entonces me dio risa porque mi señora madre lo estaba haciendo. Si tenemos, entonces tenemos 2 más 3, ¿va? Entonces es 2 a la quinta quedaría como respuesta. La segunda ley de potencias.
Si tenemos una base o un exponente elevado a otro exponente, como lo tenemos aquí con el signo de paréntesis, copiamos base y multiplicamos los exponentes. 3 al cubo elevado a la quinta, entonces tenemos 3, que es la base, 3 por 5. Por lo tanto, nos quedaría 3 a la quinceava. La tercera ley de potencias. Tenemos dos bases dentro de paréntesis elevadas a un exponente. Es igual a decir cada base con el mismo exponente. AB elevado a la M es igual a decir a la M, B a la M. ¿Por qué tenemos estas leyes de potencias? Porque nosotros vamos a encontrar en muchos ejercicios que tengamos esta información así. Entonces, para poder trabajar ciertas operaciones, necesitamos separar la información. Entonces, necesito tener a la A y a la B por separado, pero con el exponente que les corresponde. Por eso es esta tercera ley de potencia. Tenemos la cuarta. Así como hacemos una multiplicación, una asignación, perdón, de exponentes en una multiplicación, podemos asignar exponentes en una división. Si yo tengo A dividido B, pero todo eso al exponente M, quiere decir que cada una de las letras le vamos a tener exponente M. Permítanme un segundo. Listo. Tenemos entonces la quinta potencia, la quinta ley de potencias, en donde si yo tengo una división de misma base, pero diferentes exponentes, es el contrario de la primera, que es copiamos base y restamos exponentes. Nuevamente, en una que es multiplicación es copiamos base y sumamos exponentes. En esta otra es copiamos base y restamos exponentes. Y tenemos la última ley de potencias, que es AM dividido AN. Para poder hacer estas operaciones, ponemos que el divisor y que el divisor sea menor que el dividendo, tenemos que colocar un 1 y todo queda debajo de la división, la base, y restamos exponentes. Yo sé que ahorita estas leyes de potencias nos cuesta tal vez entenderlas un poquito, pero cuando ya estemos en la práctica la vamos a entender un poco mejor. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 leyes exponenciales que debemos aprendérnoslas. Pero no tenemos que aprendérnoslas de memoria. ¿Por qué? Porque no tiene su sentido muchas veces aprender ciertas leyes de memoria. Las tablas de multiplicación sí, porque esas nos ayudan un montón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si hubiésemos estado en una clase presencial, yo les hubiera dicho, elaboren una Cardex con estas fórmulas para que las puedan entrar en el examen parcial. Pero como estamos de forma virtual, por favor, mantengan este archivo abierto cuando estén en su examen parcial para que no se les olvide cómo son las leyes exponenciales, o bien extráiganlas en una hoja específica para que ustedes la puedan tener, o hagan su Cardex de forma física. Pueden entrar al examen estas leyes exponenciales, no necesariamente aprendérselas de memoria, pero sí entenderlas, por favor. ¿Ok? Veamos ejemplos entonces. Dice, 5 elevado a la 0 potencia. Cuando es un dato elevado a potencia 0, siempre va a ser 1, la respuesta. 2 elevado al exponente 3 negativo. Aquí habíamos hablado en clases pasadas que los exponentes no se pueden trabajar de forma negativa. Siempre tienen que estar positivas. O sea, no pueden darme ustedes una respuesta de 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 negativo. Porque el exponente es negativo. No, porque la base es una multiplicación igual. Entonces, ¿cómo convertimos un exponente negativo a un exponente positivo?
creamos una fracción en donde el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser la base con el exponente negativo, pero ahora va a ser positiva. Por lo tanto, tenemos que entonces el resultado de 2 al cubo negativo es 1/8. Porque entonces ahí se multiplicamos. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, pero queda del lado del divisor. Y tenemos que si nuestra base con el exponente negativo es un divisor, simplemente lo trasladamos como un numerador y lo dejamos positivo. Por lo tanto, desaparece el 1, sino que queda como resultado b al cubo. Hagamos unos ejercicios para que lo entendamos. Y nos vamos a ir a la página 165 del álgebra. Me gusta mucho utilizar las del álgebra porque ahí hay bastantes ejercicios. Sin embargo, el libro de licenciado Ceseña también tiene muchos ejercicios. 205 no es esta, permítanme. Uy, listo. Déjenme ver porque no es ese el archivo. 165, potencias, repasos, raíces. No lo tengo. Entonces yo me equivoqué en el archivo. Por favor, ahí corrijan y no es página 175, sino que es página 205. Vamos a corregirlo aquí de una vez. 205. Y entonces yo les voy a proyectar ahorita la página que es. Aquí está. 205. Tenemos entonces a desarrollar 24 ejercicios. Lick, los primeros no se ven tan feos, pero los siguientes, es que son fracciones, entonces se ven grandotes. Pero ya sabemos nosotros cómo hacer fracciones. Ya los vimos en la clase pasada, ¿verdad? Si tenemos diferente denominador, si tenemos igual denominador, combinados, etc. Entonces, este ejercicio yo se los voy a dejar subido. Igual el 206 está aquí, el 207, 213. Ese, si nos da tiempo de ver hoy, que no creo, es el de exponentes. Ese todavía lo dejamos para la siguiente clase, pero los primeros ejercicios sí los podemos trabajar porque son de potencias de los que estamos viendo ahorita. Entonces, voy a subir este a la plataforma, pero igual yo también ya lo tengo ahí proyectado en el archivo de Excel para que podamos empezar a hacer los ejercicios. Entonces, tenemos el número 1 que dice 4a² por elevado al cuadrado. Bueno, entonces empezamos a hacer los ejercicios. Vamos a poner aquí, lo voy a copiar para allá. Voy a agrandar la pantalla para que se vea un poquito mejor. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué ley exponencial tenemos que aplicar acá? Como yo sé que es el archivo de Word, ustedes ya lo tienen, no voy a cambiar de pantalla. Díganme ustedes entonces, ¿qué ley exponencial estamos aplicando acá? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6? Y vamos a empezar preguntando por aquellos que no tienen cámara encendida. Señores, les recuerdo que deben de tener sus cámaras encendidas. Vicky Zuruy, cuéntame, ¿qué ley exponencial estamos utilizando? Vamos a utilizar. No sé, Eli, me No, perdí. y tienes tus hojas ahí a la mano para que puedas verlo. No, licenciada, estoy en el Bueno, teléfono. búsquelas pues y sáquelas ahí a relucir porque ahorita las vamos a trabajar. Carlos Lux, cuéntanos, ¿qué ley exponencial vamos a trabajar? Vi, Carlos está conectado 2 veces. En el teléfono y en la computadora. No te escuché. Es que estaba conectado en la computadora y en el teléfono, Lick, porque no se me va a apagar el teléfono. Ah, Pero ok. ya me conecté de uno. Te vas a quedar con uno solo. ¿Con cuál Sí, crees de? para poder ver. Ah, va. ¿Con cuál ley de exponencial potencia crees que vamos a trabajar?
Con la primera, Con la primera. La primera ley de potencias dice que es una base con exponente multiplicada con otra base, con la misma base y otro exponente. Por lo tanto, como no hay paréntesis, no es esa la ley de potencias que debemos de aplicar. Elsa Mendoza, ¿cuál crees tú que debemos aplicar? La segunda ley, licenciada. Correcto. La segunda ley de potencias porque dice base por un exponente, paréntesis, elevado al otro exponente. Por lo tanto, mi ley de potencia dice que lo que tengo que hacer es copiar la base y multiplicar los exponentes. Por lo tanto, es 4, 2 por 2, mis números de exponente. Yo recuerdo que ya había colocado aquí para poner exponentes, pero aquí está, superíndice. Entonces, ¿cómo quedaría? 4 exponente, 2 por 2, 4. 4 a la cuarta. Y ese, ay, ¿por qué no lo dio? A ver, vamos a ponerle aquí, así, sí. Ah, no quiere. Vamos a ver si lo quiere así. No. Licenciada, disculpe. Ahí no es la base 4A. Sí, correcto, me llevé la A. Gracias. Entonces, mi respuesta es 4A a la cuarta. Ahí sí me va a aceptar el exponente del archivo, miren. Listo. Entonces, este es mi resultado. Ahí está sencilla, Lee. Ya vieron que sí están sencillas. Eso dice Sí, usted. o sea que lo complicado aquí sería solo de venir y saber cuál ley es la que toca, ¿verdad? Correcto. Por eso mismo es que les decía yo que por favor tratemos de tener las leyes exponenciales a la mano en una Cardex o el archivo abierto para que ustedes sepan qué ley exponencial debemos de trabajar. Eso sí no lo compartió, ¿verdad? Claro que sí, está en el archivo de matemáticas en la primera fase. Ahí está todo lo que vamos a ver todo el semestre. Ok, ya me acordé. El segundo ejercicio, veamos cuál es el segundo. Menos 5a al cubo. Entonces, ¿cómo quedaríamos? ¿Qué ley de potencias vamos a trabajar acá? La primera ley. la dos, La 2. Correcto, es la 2. La primera no, para quien lo dijo, porque no tenemos una multiplicación de bases, solo tenemos una base y estamos trabajando un exponente elevado a otro exponente. Por eso es que trabajamos la número 2. Entonces, ¿cómo quedaría? Ok, antes de pasar a la segunda, yo cometí un error. Resulta que ese exponente 2 está aplicándose no solo a la A, sino al 4. Quiere decir que entonces yo aquí me salté una ley de exponentes primaria. ¿Cuál era? La ley de exponentes número... ¿dónde está? ¿Dónde está? La número 3, donde tenemos dos variables elevadas a una misma potencia. Quiere decir entonces que acá teníamos que haber hecho la separación de 4 al cuadrado y el a al cuadrado con la multiplicación. Y me voy donde está el superíndice. Y aquí como el 4 no tenía un exponente anterior, se considera que es 1. Y a la a, que es al cuadrado, con una multiplicación de 2. Así es como deberíamos de tenerlo. Permítame un segundo.
Disculpen, ya estoy por acá. Entonces teníamos esa multiplicación pendiente. Entonces nuestro resultado no es este y vamos a hacer las correcciones del caso. Quiere decir entonces que nos quedamos con un 4 al cuadrado y una A a la cuarta. Me voy a generar las potencias. Y entonces mi resultado va a ser de 4 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 16. 16. 4. 16 y A, entonces nos queda a la cuarta. Ay, Dios, esta cosa no me quiere dejar ahí poner el resultado. Entonces vamos a poner así, 16 a cuarta. Ahí ya me dejó, miren, porque el signo igual no me dejaba. Entonces mi respuesta es esta, 16A a la cuarta. Entonces, siguiendo el ejemplo del primero, ¿cómo quedaría el segundo? Quedaría menos 5 exponentes 1 por 3. Y luego la A, exponentes, siempre 1 por 3. ¿Por qué 1? Porque tanto el 5 como la A no tienen exponentes visuales, entonces se considera que están elevados al exponente 1. Y entonces nos queda luego menos 5, 1 por 3. Entonces nos queda menos 5 a la 3, o al cubo, o a la tercera potencia, y A al cubo también. ¿Qué necesidad estos? Ahí está. Entonces tengo potencia acá y potencia acá. ¿Y cómo quedaría el final de mi resultado? 15A. 15A cubo. Porque decimos 5 por 5. Ah, entonces no me queda 15. ¿Cómo queda? Multipliquen 3 veces el 5. 125. 125. Oh. Porque la potencia te dice cuántas veces vas a multiplicar la base. Entonces son 3 veces el 5. 5 por 5. 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Entonces mi respuesta es 125A al cubo. Hagamos la tercera. Tenemos 3XY y todo es elevado al cubo. ¿Qué ley de potencias debemos de sacar? ¿Perdón? Licenciada, disculpe la molestia. En la segunda se elimina el signo. Menos. Ah, correcto, muchas gracias. No se elimina. Tenemos que hacer la multiplicación con los signos que nos corresponden. Entonces Gracias. sería la respuesta, como es un exponente impar, recordémonos que habíamos dicho que si era impar, ya sabemos que nuestro resultado siempre va a ser negativo, porque digo, menos por menos da más y más por menos otra vez me da menos. Excelente, entonces ahí tenemos ya la respuesta del segundo. Hay que irnos fijando siempre en la ley de signos. La tercera, ahí no tenemos complicación ahorita de signos, solo tenemos datos. ¿Qué ley de potencia tenemos que aplicar acá? La tercera. La tercera, vamos a ver cuál es la tercera. Ahí tengo tantas cosas abiertas. La tercera potencia, correcto. Vamos a aplicar primero la tercera. Entonces decimos 3, 1 por 3, porque ya sabemos que tiene un exponente 1. La X, 1 por 3. Y la Y, 1 por 3. Y todas 1 porque como no tienen exponentes visuales,
decimos que entonces tienen un exponente 1, ¿verdad? Entonces, primero hacemos la separación de la ley de potencias número 3. Entonces, ¿cómo nos queda? 3 al cubo, x al cubo, y al cubo. ¿Y qué nos falta hacer aquí entonces? ¿O esta es la respuesta que nosotros podemos mostrar? ¿Qué dicen ustedes? Hay que multiplicar el 3 veces. Correcto, porque es el número que sí podemos trabajar. La X y la Y son incógnitas que no conocemos el número, por lo tanto no podemos trabajarlo, lo vamos a dejar así. ¿Y 3 al cubo cuánto nos da? 27. 27 X cubo y cubo. Y esa sí es nuestra respuesta. ¿Ya vieron que no está difícil? Hagamos la número 4. Vamos a llegar a las 5 y de ahí las demás las van a trabajar ustedes. Número 4. Menos 6 a cuadrado b y todo es elevado al cuadrado. Ahí que es la misma. Pues sí, es la misma. Trabajémosla entonces, pues. Ojo, aquí sí hay un signo negativo. Para que no se nos olvide como se nos olvidó en la segunda. Entonces decimos menos 6, 1 por 2. Porque el 6 no tiene exponente. Tengo A, 2 por 2. Y tengo B, 1 por 2, porque no tiene exponente. Entonces vamos a presentarlo aquí a través de exponentes para que lo entendamos bien. Entonces aquí sería menos 6. Ajá, síguele. Menos 6. Menos 6 al cuadrado, ¿sí, verdad? Menos 6 al cuadrado. Ajá. A la cuarta. B al cuadrado. ¿Por qué me lo habrá puesto? No, dije que no. Miren, pues no me dejan, a veces no me deja hacer las cosas como yo quiero. Cuadrado. Menos 6 Entonces, aquí al sería cuadrado, A al cuadrado, B al cuadrado. Yo sé que no es al cuadrado, pero ahorita lo vamos a corregir. Aquí es a la cuarta a la cuarta. y aquí al cuadrado. ¿Qué más nos falta hacer entonces? Multiplicar el 6. Multiplicar el 6 y el resultado a mí me dio 36a a la cuarta b al cuadrado. Correcto. 6 por 6, 36. Aquel que haya hecho la multiplicación en la calculadora, le recuerdo que mejor utilice su cerebro y multiplique para que se acuerde de las tablas de multiplicación. Y eso así le va a evitar perder más tiempo que hacerlo en la calculadora. Máxime cuando el examen, porque el segundo parcial sí viene completamente práctico. Ahí sí, ya no hay teoría. Ya no hay gran teoría. Hagamos la número 5 entonces. Menos 2xy cuadrado, perdón, x cuadrado, y al cubo, todo es elevado al cubo. Denme la respuesta, por favor. Menos 8, X a la sexta, Y a la novena. Algo así sería. Sí, a la novena potencia, a la 9 potencia. Si a alguien le da diferente, me dicen, por favor. Ok, para aquellos que todavía tenemos duditas, les dejo aquí planteado el procedimiento. El procedimiento es menos 2, 1 por 3, que es la exponente, x 2 por 3 y y 3 por 3. Recuérdense que el 2 tiene un exponente 1, entonces por eso multiplicamos 1 por 3. Y entonces ahí ya llegamos a otro resultado que sería menos 2 al cubo, x 2 por 3, 6, y 3 por 3, 9,
Entonces ahora vamos a ponerla acá. Y entonces ya tenemos como un último resultado que es el 8x sexta y novena por la aplicación. Como el 2 tiene un exponente impar, ya sé que mi resultado va a ser negativo al